Pero bueno, vamos a hablar de la Corte Penal Internacional porque vuelve a ser noticia. Después de que no lograran arrestar a Vladimir Putin, después de que no lograran emitir las sanciones contra la orden de arresto contra Benjamín Netanyahu y su ministro de Seguridad, Yoav Gallant, prácticamente la Corte Penal Internacional quedó completamente en ridículo, sobre todo por no reconocer que hay un genocidio en la Franja de Gaza, y eso es lo que está haciendo Israel. Pero bueno, a pesar del ridículo que ha hecho la Corte Penal Internacional, vemos a un país, bueno, a algunos países, pero en este caso al propio presidente de uno de ellos, tratando de hacer un llamado a la Corte Penal Internacional para que emitan una orden de arresto. Argentina lanza esta solicitud a la Corte Penal Internacional para que emitan una orden de arresto contra el presidente Nicolás Maduro y algunos otros funcionarios de Venezuela por presuntas violaciones de derechos humanos durante la represión de los disturbios postelectorales. Represión. Violaciones de derechos humanos por la represión de los disturbios postelectorales. Esto lo está diciendo Argentina, que esta misma semana tuvo una represión contra jubilados y pensionados. Les estaban lanzando gas lacrimógeno, los adultos mayores eran empujados, los trataban muy mal para evitar la manifestación. Y este mismo presidente, este mismo gobierno que ordenó que le lanzaran gas lacrimógeno a los adultos mayores que se estaban manifestando porque no tienen para comer, es el mismo gobierno que le está pidiendo a la Corte Penal Internacional una orden de aprehensión contra Maduro por violaciones de derechos humanos, por represión. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara Javier Milei? ¿Con qué cara el gobierno de Milei utiliza estas palabras? Represión, violación de derechos humanos. Con África, 50 países de 54 asistieron a China. Eso fue fenomenal, nos dice Edgar Rodríguez. Por supuesto que vamos a hablar de China. Esta visita que hizo, esta reunión, es que esta misma cumbre de China-África se llevó a cabo el año pasado y fue lo que desencadenó hasta cierto punto también una especie de ruptura como tal entre el gobierno de muchos países de África con Estados Unidos, porque no fueron, en la cumbre de China-África sí fueron todos los países, en la cumbre de Estados Unidos y África no fueron todos, pero porque Estados Unidos no los invitó. En esta no fueron porque no quisieron. En la de Estados Unidos no fueron porque no los invitaron. Pero sí, ya vamos a hablar de eso, mi querido Edgar Rodríguez. No es mayoría, son los 3 países de la Unión Europea y los gringos con su mediática. Llegué yo, nos dice Pablo, muchísimas gracias. También ya el gobierno de Argentina, el Milei, pidió también una orden de captura contra el presidente de Nicaragua, nos dice Luis Mario. Ucrania hace estas tácticas para tratar de mostrar fuerza y poder para lograr obtener apoyo económico y luego huir muy rico, sin importarle la suerte de Ucrania. No, definitivamente ese es su plan maestro, A mí lo que me llama mucho la atención, y aquí lo vamos a poner como una especie de prueba de la Corte Penal Internacional, porque están lanzando estas órdenes de aprehensión contra Maduro. Ok. Por presuntas violaciones de los derechos humanos, de represión en un acto postelectoral. Estos serían prácticamente los crímenes que estaría cometiendo Nicolás Maduro. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones de Argentina, serían crímenes de lesa humanidad. Los que ellos cometieron contra los adultos mayores también son crímenes de lesa humanidad. Pero supuestamente el tribunal ya tendría como tal esta orden, esta solicitud
para emitir una orden de aprehensión contra Maduro. Vamos a ver si la cumplen. Porque emitieron una orden de arresto contra Vladimir Putin un día después de que se solicitara, prácticamente. Vamos a ver cuánto duran investigando lo que ocurrió en Venezuela. Vamos a ver cuánto tiempo duran investigando lo que ocurrió en Venezuela, de este hecho que Maduro condenó y llamó un intento de golpe de Estado. Vamos a ver cuánto tiempo duran en emitir una orden de arresto. Porque contra Benjamín Netanyahu, Yoav Galán y todos los otros ministros de Israel y los del grupo Hamas, no hay pruebas. Bueno, contra Hamas sí, pero contra Israel no hay pruebas de que estén cometiendo un crimen, de que estén cometiendo un presunto genocidio. Y tenemos que decir presunto para no tener problemas. Un presunto genocidio en la Franja de Gaza y también ahora en Cisjordania, con todo lo que le están haciendo a los ciudadanos palestinos, que se supone era una zona de paz, porque ellos no estaban en conflicto. A ellos no les quisieron emitir una orden de arresto, porque supuestamente no hay pruebas. Vamos a ver ahora cuánto tiempo dura la investigación de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro. Vamos a ver cuánto tiempo duran recopilando los datos donde supuestamente sí habrían cometido este crimen de lesa humanidad del cual acusa a Argentina. Los últimos periodos presidenciales argentinos, gobierno de Macri, Alberto y Milei, quieren seducir a Trump. El próximo presidente será el elfo de... Nos dice José Pérez, muchísimas gracias. Cuando vengas a Nicaragua, me avisas para llevarte por todo mi lindo país libre y soberano, nos dice Luis Mario López. Un saludo hasta Nicaragua. Eso va a ser un espectáculo, ver a Vladimir Putin en México. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me perdí. ¿Quién dijo que viene Vladimir Putin a México? Un rasgo típico es la ignorancia de sus integrantes. Por eso no debe extrañarnos que el Guasón desconozca la moral y solicite el arresto a Maduro, nos dice Igor. Sería espectacular ver a Putin en México. Bueno, nos dice Edgar Rodríguez. Hubo una invitación, ya vi. Hubo una invitación por parte de Claudia, estuvo la invitación para la toma de posesión de Claudia, pero ya dijo como tal el gobierno de Vladimir Putin que no van a acudir, que no va a acudir a México, a esta visita. No es que no se tenga una buena relación, sino como tal, digamos que la cercanía con Estados Unidos, el tema de que lo están persiguiendo por lo de la Corte Penal Internacional, a diferencia de Mongolia. En el caso de México, Mongolia es un país que depende el 95% de sus riquezas, por así decirlo, de Rusia. Y por eso Mongolia jamás se arriesgaría a arrestar a Vladimir Putin, porque el 95% de lo que necesita Mongolia lo recibe de Rusia. Principalmente el tema del petróleo, el gas, lo que es la tecnología, la mayoría de sus productos provienen de Rusia. Y en este caso, Mongolia jamás se atrevería a arrestar a Vladimir Putin. El detalle es quién va a detener a Putin tiene más de 6,000. De acuerdo con los últimos datos de los observadores nucleares, tiene más de 6,000, mi querido Edgar Rodríguez. No es quién lo va a detener. El detalle es también que vienen muchas autoridades de otros países que también forman parte de la Corte Penal Internacional. Y finalmente, a diferencia de la visita a Mongolia, en esta ocasión, en lo de Claudia, sí sería como tal una especie de
es que es una reunión pública, todos van a ir, bueno, la mayoría. Entonces, algunas de las autoridades si bien no Estados Unidos, porque ellos recordemos que no forman parte de la Corte Penal Internacional, pero algunos de los países de la Unión Europea podrían intentar arrestar a Vladimir Putin, que estarían completamente locos, completamente locos, pero lo podrían hacer porque están en territorio de un país miembro de la Corte Penal Internacional. Por eso no lo harían. Si bien México no arrestaría a Vladimir Putin, porque tienen alianzas, tienen acuerdos por pura consideración con sus amigos, el presidente saliente y la presidenta entrante, para evitarles inconvenientes, no vendrá. Ya lo hizo en Sudáfrica. El detalle es el mismo. Un tema de, ¿cómo se llama? Territorio. Por ejemplo, cuando, ¿cómo se llama este hombre? Benjamín Netanyahu hizo un viaje a Estados Unidos. Para llegar a Estados Unidos tenía que atravesar algunos países que forman parte de la Corte Penal Internacional. Y para hacer este viaje, y al atravesar el espacio aéreo de estos países que forman parte de la Corte Penal Internacional, su obligación, si hubiesen emitido la orden de aprehensión contra Netanyahu, era arrestarlo, porque está sobrevolando el territorio, está, utilizando el espacio aéreo de ese territorio, un país que forma parte de la Corte Penal Internacional. La Corte no lo puede arrestar porque la Corte no tiene, policías, no tiene militares, no tiene absolutamente nada, depende de los países miembros. El detalle del viaje de Vladimir Putin a México sería ese, que va a ir a un país que forma parte de la Corte Penal Internacional y dentro del territorio. México no lo arrestaría, pero cualquiera otro de los invitados podría hacerlo, porque está Vladimir Putin en un territorio que forma parte de la Corte Penal Internacional, que nadie se atrevería, pero no lo va a hacer. Vladimir Putin sí, ya dijo que no va a acudir a la a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, a pesar de que le envían sus felicitaciones y todo lo demás, le desea lo mejor y que obviamente habrá una buena relación entre México con Rusia, si Claudia también así lo desea, pero no va a acudir. Le desean lo mejor de lejitos. Y si quieren ellos, por supuesto, tener algo que ver con Rusia o quieren hacer alguna alguna alianza directa con Vladimir Putin, ellos pueden viajar hasta Rusia sin ningún problema.